que se comparte entre amigas y un buen café, donde compartimos de lo simple a lo más profundo. Esas somos las del café. Hola, buenas tardes. Hola, Erika. Hola, buenas tardes, Carla, ¿cómo estás? Bien, ya bueno. por fin está de regreso Erika con nosotros. Sí, ya volví. Nos había abandonado, ¿no es cierto? Ya sé, no, después de unos invitados muy especiales, ya volví ahora A su silla. a mi silla. No es cierto, no es mi silla. Sí, Sí se las está. prestó, sí. Bueno, bienvenidos a un capítulo más del café. Y bueno, estamos en una época muy bonita. Sí. Es una de mis preferidas. ¿Celebraciones del año? Sí. Sí, es una que digo, entre Navidad y esta, pienso que a veces me gusta más el Día de Muertos. Okay. Ay, bueno, ya dije. Pero así es ella. Oscurita. Mística, pues mística. Sí, oscurita estoy. Pero bueno, bienvenidos, vayan por su café, su té, su atole, su chocolate caliente. Su champurrado. Su champurrado, qué rico. Y bueno, ¿de qué vamos a hablar, Erika? Hoy vamos a hablar de historias paranormales o anormales. paranormales, para todos. Historias esas que aunque son paranormales, son nuestra normalidad de la mayoría de las personas. Todos tenemos alguna historia que contar. Sí, yo creo que en todo México y en todas las familias siempre hay una historia de un fantasma, de un aparecido. Y creo que esta época se presta mucho pues a recordar esas historias, ¿no? Y a contarlas, que al final yo siento que ya es, bueno, al menos aquí en México, es como un tradicional, ¿no? Sí, es parte de nuestro folclore, ¿no? Además siento que es eso mismo, o sea, digo, celebramos la muerte que siempre estamos como coqueteando con esta idea del más allá, ¿no? Hay un fantasma, claro, hay algo ahí, ¿no? Claro. Entonces, bueno, estamos a pocos días del 2 de noviembre, que 1 y 2, pero en realidad empiezan a llegar desde el 27 que fue ayer, empiezan a llegar los espíritus de nuestras mascotas, de nuestros animales que estuvieron compartiendo la vida con nosotros. Entonces, por eso es bueno como montar el altarcito unos días antes al famoso 2 de noviembre, ¿no? Y bueno, estas historias, como dices, todos tenemos alguna, ¿no? Sí, claro. Y a veces siento que hay como esa fascinación, o sea, es inexplicable, ¿no? Porque al final también luego es como que, sí da miedito, pero el gato le dio miedo. Sí da miedito, pero bueno, vamos a contar una, ¿no? Apaga la luz y ahí estamos picados. ¿Y quién se sabe una? Sí. Y todo mundo tiene una historia para contar. Algún encuentro cercano con los seres, porque al final, bueno, muchos cuentan que si una persona murió en circunstancias trágicas, muchas veces el alma como que no se da cuenta que murió. Entonces por eso están regresando aquí pues, o no se van más bien de aquí. Entonces hay que ayudarlos a cruzar este portal. Pero mientras tanto siguen haciendo como su vida normal, ¿no? Sí, su respectiva historia. A mí eso me encantaba, por ejemplo, de ver películas de terror, como cuando eran medio intelectuales estas películas de terror, había una historia, ¿no? Que trataban de explicar el por qué, como esto que acabas de decir, bueno, se dice que cuando una persona fallece en circunstancias así como trágicas, pues entonces se queda con esta noción de que sigue vivo, ¿no? Entonces como que eso a mí era algo que a mí me gustaba de consumir, ya sean películas o libros o
como historias de terror, como esta parte intelectual como de la información, ¿no? A ver, eso cómo se interpreta o a qué se debe esto o esto, por ejemplo, esta historia que todos tenemos, ¿no? De que se te sube el muerto. O sea, ¿a qué responde eso? Yo he leído infinidad de teorías sobre a qué responde, teorías desde la más esotérica hasta la más científica. Sí, Ajá, claro. Claro, que todas te... Que dicen es por esto, ¿no? No Claro. es que se te subió literal el muerto, pero bueno, la sensación que causa es de terror. Ajá. A mí nunca me ha pasado. ¿No? No. Pero la gente que me ha contado dice que sí es muy feo quererte mover y que Y no no puedes, puedes. no, ni hablar. Nada, a mí me ¿A ha ti te ha pasado pasado? una sola vez y yo sentí como un zumbido como de abejas, como bzzz, y ya fue que me quedé como, entonces yo estaba segura de que dormida no estaba, soñando no estaba, porque yo desperté y sentí eso acercarse y ya después ya me paralicé, no pude hablar, no me pude mover y duró nada, duró a lo mejor un minuto, pero el parece minuto eterno. más largo de mi vida. Y sí, o sea, yo me acuerdo que fue espantoso, pero también cuando leí la explicación científica, Dijiste, pues me pudo aportar tantito. También me gusta la otra explicación esotérica en la que tu alma se va, vaga sí. y después regresa, y esa explicación también me convence. Pero la explicación científica que yo escuché es que nuestro cerebro y nuestro cuerpo pueden tener un desfase en su despertar, en el estar alerta. Sí, Entonces, yo también escuché eso. Esa me gustó, o sea, me parece que tiene sentido. Está bien, pero bueno, la popular es que se te subió el muerto. Y bueno, así hay muchas historias. Yo me sé muchísimas que nos llevaríamos como 2 horas. Pero bueno, hubo 2. Bueno, ha habido varias en realidad. Una que sí me pasó a mí, que en Monterrey, en una oficina donde trabajaba, que era una oficina familiar, me acuerdo que estaba mi oficina, que compartía yo con mi hermano, y la oficina de mi papá. Entonces, una vez nos fuimos porque no sé qué oímos y nos asomamos por la ventana a la oficina de mi papá y oímos que se mueve la silla de rueditas. Y volteamos y mi hermano es amante de esas cosas. Sí, hay un fantasma y no sé qué. Y dije, y acomodamos la silla así en unos cuadritos que se veía que encajaba así como la taza aquí, que dices, ahí está. Cabe perfecto, claro. Entonces ya seguimos, nos volteamos y se oye que se mueve y ya estaba acá la silla. Entonces dijimos, ay, sí, se movió sola. Y así pasaban cosas, ¿no? Se oían ruidos. Y una vez que se fueron ellos de viaje, había un baño que compartíamos. En una oficina había uno privado y acá compartíamos uno. Y me acuerdo que veía la tapa levantada, como cuando entran los hombres. Y yo, ay, la tapa, la bajaba. Y otra vez, ay, la tapa. Y lo dije, estoy sola. ¿Quién sube la tapa? Entonces yo me acuerdo que dije, ay, no. ¿Qué fantasma tan educado? Sí, limpio. Entonces yo me acuerdo, y para esa oficina, para salir, haz de cuenta que estaba en una segunda planta, tenías que apagar del fondo la luz, caminar todo eso y bajar unas escaleras y cerrar. Entonces yo dije, ay, voy a cerrar, voy a caminar todo eso oscura y está el fantasma, o sea, el que está ahí. Y yo me acuerdo que le dije, mira, yo sé que aquí estás. Yo no te hago nada, tú no me haces nada y no te me parezcas, porque me va a dar algo. Entonces, por favor, así no la llevamos. Y agarré y me fui. Y al siguiente día, todo normal, no había ruido, el baño ya no estaba la tapa levantada, entonces ya. Y ya es como, pero sí había algo, ¿no? O sea, porque ¿quién va a levantar? Estaba yo sola en la oficina. Entonces, esas cosas que dices, al final hay algo. Sí, yo no dudo que compartimos, ya lo hemos mencionado en otras ocasiones sin tener que estar hablando del Día de Muertos, pero yo creo que compartimos espacio con
un montón de seres. De seres de diferentes, pues, frecuencias, planos, no sé, intenciones, lo que sea, pero que entre esos, pues, los seres que ya trascendieron. Y exacto, y que también, o sea, hay estos seres, digo, obviamente no somos expertas ni espiritistas, ni solo estamos compartiendo como las experiencias, pero hay seres también que son de muy baja vibración y que dices, ¿qué onda? Claro. O sea, yo me acuerdo de la hija de una amiga de mi mamá, que ella tenía esa sensibilidad para ver cosas, pero ella ya era a un grado en que llegaban a lastimarla. Y pues se hicieron mil cosas, o sea, pues cuando te pasan esas cosas de que se oye la computadora y no hay nadie, o sientes que te suben y te están tocando. Tocando, no, qué susto. O que se abren las puertas y cosas así como de película, y que es alguien muy cercano. Y al final pues se busca de todo. Yo me acuerdo que pues fueron a limpiar, fue un sacerdote, fueron de todos. A mí me pidieron que hiciera atrapasueños para poner que porque se escondían en los closets, lugares oscuros, en los lugares oscuros, en las esquinas, en los baños. Sí, entonces ya era mucho a ella, o sea, el estar y y al final fue mucho trabajo que hicieron y bueno, hasta donde yo sé ya la dejé de ver, ella vive en Monterrey, pero sí fue muy fuerte y ella tendría mucho más chica que yo. Cuando le pasó eso, yo creo que ella tendría como 16 años. Ay, aparte adolescente. Sí, no, entonces sí, yo me acuerdo, era horrible, vivía al lado de mi casa. Y pero bueno, al final pudieron como sacar todas estas entidades, pero sí fue un trabajo y sí fue muy impresionante. O sea, pues imagínate que ahí y que veías cómo se apachurran las teclas de la computadora, o sea, y ahí es como que, sí es algo fuerte. Claro, que aparte yo creo que de niña, bueno, adolescente, ya yo creo que si de adulto te pasa, te sigue asustando horrores, ¿no? Pero al menos, pues a lo mejor, no es cierto, que al menos nada, qué horror, si a mí me pasara a cualquier edad, qué susto. Sí, también yo me acuerdo que cuando yo estaba niña, iba a casa de una amiga y había una baldosa del piso que estaba suelta. Me acuerdo que estábamos solo ella y yo y de repente se oye como que alguien caminó. Dijo, ay, tranquila, es mi abuela y la abuela había muerto. Entonces sí fue así como... ¿Cuál de todas? La mejor suerte. Sí, entonces decía, ay, no, tranquila, es mi abuela. Y yo, bueno. Fíjate que sí era mi mamá. Mi papá falleció cuando nosotros éramos niñas y nosotros llegamos a vivir a una casa que él sí había tenido la oportunidad de comprar con mi mamá. O sea, sí fue, nosotros vivíamos en Monterrey cuando él fallece, pero nosotros en Guadalajara, ellos ya habían comprado una casa. No la habían habitado por completo, pero bueno, la escogieron juntos, la vacacionaron tantito y cuando mi papá fallece en Monterrey, pues nosotros nos vamos a vivir a Guadalajara, a la casa que habían comprado, porque aparte toda nuestra familia estaba ahí. Entonces, en esa casa, yo me acuerdo que toda mi infancia, y te estoy hablando desde los 5 que vivía ahí hasta los 11, 12, nosotros hablábamos de la presencia de mi papá como una presencia en esa casa, porque las tres lo percibíamos. O sea, yo ahora ya no sé hasta qué punto lo percibíamos cada una por separado o si era como una idea colectiva. Claro. Porque yo recuerdo, yo tengo una memoria clara, por ejemplo, de haber estado, no sé, tenido 8 años y haber bajado al patiecito de esa casa a buscar algo, de comida para los perros, lo que sea. Y recuerdo que mi mamá tenía ropa tendida. Y recuerdo claramente así que la ropa tendida como que se movió, se abrió, o sea, pero se abrió, había viento, pues, entre la ropa tendida que se movía. Yo vi la silueta, no la silueta, vi a mi papá parado al fondo del patio. Yo me acuerdo que cuando lo vi, como que dije, sí será,
se vuelve a mover la ropa y dije, sí es. Y le dije, no te muevas, porque yo lo que quería era alcanzarlo para abrazarlo. Entonces fue como que esa memoria yo la tengo súper clara. Yo me acuerdo que yo la platiqué durante mucho tiempo, pero ahora, por ejemplo, ya la pienso y digo, a ver, ¿era mi niña tratando de ver algo o era de verdad? Pues mira, yo creo que era tu papá, porque eso pasa. Por decir, nosotros, cuando fallece el papá de mi papá, mi abuelo, a mí no me pasó, pero a mi hermana, estábamos acostadas y al siguiente día dice mi hermana, es que vi a un señor en el cuarto y tenía un overol de mezclilla, una gorra, una camisa, lo describió así y mi papá así. Y dice así, mi papá completó la descripción y dice, sí, dice, es que me estás describiendo a tu abuelo de joven. Entonces, yo siento que al final son también estos seres que se van de forma trágica y que cuando pues nosotros no pudimos ir, nosotros estábamos en Monterrey y él falleció en la Ciudad de México, fue solo mi papá. Y pues no te despides, no tienes como esta cuestión. Yo siento que vienen a despedirse o sea, no sé, me imagino tu papá, pues son sus hijas y si murió y fue así, pues sorpresivo, entonces sí es como, pues de alguna forma hacerse presente, pues para sus niñas, ¿no? Sí, y en esa casa mucho tiempo nosotras sentimos cosas hasta que un día ya no las volvimos a sentir. Fue muy extra, o sea, fue como raro, fue como si ya de pronto su presencia a lo mejor ya no, como que ya no le hiciera falta a él manifestarse o a nosotras que se manifestaran. Claro, las dos. como que se cumplió ahí el ciclo. El ciclo, pero por ejemplo las luces se apagaban y se prendían, pero no de que se apague nada más así, sonaba. Y se apagaba la luz. Las luces del pasillo, de que estabas en el cuarto y lo veías, o sea, no era que dudaras de, ay, la habré dejado prendida, o sea, la veías desde el cuarto, veías el pasillo, se veía y se prendía la luz. Después se apagaba la luz. La puerta se abría, o sea, estaba toda cerrada, enchufadita donde embona el segurito y se salía. O sea, cosas así que pasaban y ya eran como, pues, naturales. A mí de pronto se habían cosas que sí, un par de veces que me acuerdo que sí me asusté, que fue estar acostada y yo recuerdo que mi mamá de pronto en la noche, ya que nos habíamos dormido, entraba al cuarto y nos daba un beso. Y yo sí tengo como ese recuerdo de que era algo regular que ella llegara, nos diera un beso y se volviera a ir. Y ese día yo estaba acostada en la cama y yo sentí claramente que alguien se me sentó en la cama y dije, ella me va a dar un beso mi mamá. Pero yo estaba sentada con los ojos cerrados, dormida con los ojos cerrados, esperando el beso. Como nunca me besó, entonces ya abrí los ojos como para ver qué onda y no había nadie. Ahí me saqué el susto de mi vida porque yo sentí, o sea, yo escuché los pasitos, porque era alfombra, o sea, esos pasitos como pesaditos en la alfombra. Sí. Escuché la alfombra, sentí el que se me sumió el colchón, o sea, yo ya nada más me faltaba el beso, abro los ojos y no hay nadie, fue como, no hay mi mamá. Ajá, o sea, cositas así. Habrá gente que crea, habrá gente que no crea, y pues es válido, o que crea, que le pasen, y puede ser que, bueno, o que busque la explicación lógica. Mi papá era uno de esos que no creía, y cuando se murió mi perrita, que ya tenía 18 años cuando se murió, y pues ya era una viejita que tenía que caminar pegada a la pared porque su cadera ya no funcionaba, pues ya con 18 años, o sea, el veterinario dijo, ella quiere vivir, pero su cuerpo ya no da, entonces déjala, no está sufriendo. Entonces caminaba pegada a la pared, no podíamos mover ni un mueble porque ya se sabía el camino y tenía su sillón, ¿no? Y cuando se muere, bueno, y otra cosa es que las uñitas, como ya no tenía peso, pues sonaban más. Entonces cuando se muere, pasan como 1 o 2 semanas y en la noche se empiezan a oír las uñitas. Y todos nos quedamos así, no dijimos nada. Y dice mi papá, ahí está mi negra. El que no creía dijo, ahí está mi negra. Y sí,
Estuvo un mes, sentíamos como que si tú estás sentada en el sillón de ella, sentías como que se acostaba. Y ya después de un mes, ya no se volvió a escuchar ni nada. Pero digo, al final yo siento que es como también el apego, porque esta perra ya eran 18 años y ella no se quería ir. Entonces es también eso, por decir, a mí me pasa que estoy acostada y siento que se me acuesta mi gato. No sé si tú ni o Jade, pero siento que vienen y se acuestan. Y ya sé que son ellas. O sea, al principio sí dije, ay, Mitty, Flo, pero no, no había nadie. Y yo, ¡ah! Y dije, bueno, ¿es Tuni o es Jade? Pero siento así como cuando llegaban y se hacían bolita y se acostaban. Pues siento hasta cómo se hunde el colchoncillo. Sí, claro, su presencia. Y digo, bueno, pues ya. Ay, no, es que, bueno, a mí me parece increíble porque la realidad es que eso que dices, los apegos, ¿no? O sea, los apegos Sí. son tan grandes y son tan fuertes y estos vínculos que creamos con, obviamente con nuestros seres queridos, pero también con nuestras mascotas, o sea, todos estos vínculos, a mí me parece que el tiempo y el espacio no los disuelven, no los Sí, pueden no, disolver. están ahí, ¿no? Claro, entonces digo, pues cambian de forma y nosotros ya no comprendemos esa forma y a lo mejor tampoco podemos percibirla como con los sentidos, ¿no? Que yo Pero, otra vez leía y eso me pareció increíble, que de nosotros, ¿no? Y nuestros 5 sentidos, que en realidad tenemos como 19 sentidos y se dividen en, ¿sabes? O sea, psíquicos, sí, espirituales, eso físicos. fíjate que en la pedagogía se menciona, la pedagogía Waldorf se menciona que son los 12 sentidos. Algo así. Sí, los 12 y te hablan de todo, o sea, no puede ser que solo tengamos olfato, Sí, esos son o sea, nuestros no. sentidos más físicos, más Sí, básicos. pero hay más, ¿no? Claro. Y bueno, aquí se mencionan 12. Entonces sí hay una percepción más allá de lo que podemos explicar lógicamente y también de lo que podemos sentir. Porque a veces, o sea, como estas cosas de que le ha pasado a Erika o me ha pasado a mí, que sientes que se acuesta alguien en tu cama o que se sienta, pues ahí está, lo sientes, pero a veces no puedes como esa sensación de aquí hay alguien, pero sin embargo sientes la presencia. Claro, como cuando alguien entra a una habitación y a lo mejor no lo ves, no lo Exacto. escuchas, pero tú sabes que alguien acaba de entrar o que alguien te está viendo, ¿no? Es este Eso movimiento es, de la energía que es sutil, pero si estamos, bueno, yo creo que más bien si sabemos que podemos percibir de otras formas, esa es la explicación para claro, estos sentires, ¿no? De alguien te está viendo o alguien entró a la habitación o alguien... Fíjate que de niña vivía en la Ciudad de México y vivía en un edificio, que nosotros vivíamos hasta el cuarto piso. Y yo me acuerdo que de niña, sí, pues íbamos a la tienda que estaba así enfrente del edificio. O ibas a casa de mis primos, yo tenía una prima viviendo ahí abajo y pues mis amigos que vivían, pues todos vivían abajo de mí, ¿no? Entonces, cuando me acuerdo que mamá, ve a la tienda, ve por tortillas. Sí, ahí va. Pero la subida era como que a toda velocidad porque yo sentía que venía alguien atrás de mí. Y nunca cambió esa sensación. Pues ya de más grandes, de adolescentes, un poco más grandes, platicando con los primos y unos amigos que vivían ahí, que ya éramos grandes, y le digo, es que a ustedes nunca les pasó, Leo, yo me acuerdo que iba a la tienda y era así, si traía monedas era agarrar las monedas para que no hiciera ruido, porque... Y a toda velocidad subir corriendo, y dice, sí, a mí también, o sea, todos coincidimos en que sentíamos que alguien venía atrás de nosotros, y ahí pasaron, se murió una niña, alguna vez en una fiesta de Halloween, los dueños vivían ahí, sus hijos pues eran amigos de todos los que vivíamos ahí, y había un departamento vacío, y dijimos, vamos a hacer la casa del terror para celebrar Halloween y una fiesta. Entonces hicimos una casa del terror de verdad, o sea, nos esmeramos,
atrás de la cortina del baño pusimos una silueta y así como una casa del terror. Y estamos, sí, y de repente vemos que alguien se asoma desde arriba. Estábamos en las escaleras como si alguien le hace así. Y entonces, ¿estos vieron? Sí. Entonces alumbramos y no se veía nada. Entonces los más grandes suben. Yo tenía como 11 años. Los más grandes suben y bajan. Corriendo. No había nada. Pero vimos que alguien se asomó. Entonces sí fue así Qué como, susto, ya, pues claro. querían su fiesta de Halloween, ¿no? Tomen a su muerto. Tomen a su muerta. Andan poniendo siluetitas y todo. Entonces sí, digo, también cuántas cosas no pueden invocar que esos Claro, se energías. manifiesten. No, entonces sí. Sí, son esas intenciones que tú dices también es eso, ¿no? Porque hasta qué punto yo también pienso que, bueno, a veces más que ver para creer, hay que creer para ver. Exacto. En este caso yo creo que es así. Totalmente, porque yo también recuerdo eso. Yo recuerdo que yo de niña estaba convencida de que yo sentía cosas. Y yo también ahora, yo no sé si estaba convencida porque quería creer que yo era súper especial y veía o sentía cosas. Nunca vi cosas, pues, digo, salvo a mi papá, pero sentía cosas. Y yo estaba convencida de eso. Pero también yo recuerdo que a mí tanto me dijeron que eso no existe. Eso no existe, eso no existe, no es cierto, es tu imaginación, eso no existe. Que ya no que sabes. También llegó el día en el que, ¿sabes? Como que ya lo dejaste porque lo dejé no existe. por la paz porque no existe. Sí. Y ahora lo veo así porque, pues ahora que ya no dudo que eso exista, siento que el abrirte la posibilidad de que eso sí sea una realidad, que no sea como que cuentos chinos, Claro. entonces permite que esas cosas pues sí sucedan y se manifiesten en tu presencia. Y aunque sean sutiles, porque por ejemplo yo ahora lo que me imagino o siento que experimento, lo experimento por ejemplo en sueños o de formas más sutiles, no necesariamente ver ni escuchar, ni necesariamente sentir así como una presencia, pero por ejemplo yo sí puedo de pronto conectar con personas ya trascendidas en mis sueños. Sí, fíjate, ahorita que dices eso, a mí me pasó, se murió hace muchos años una tía, de cáncer, y yo no la vi ni nada, y pasó el tiempo, era una tía que yo quería mucho y era como, pues la frecuentaba y pues, le tenía mucho cariño. Y una noche la soñé, pero así súper radiante, sonriente. Y me acuerdo que me dijo, todo está bien, mija. Y ya, sonrió y se fue. Entonces fue para mí así como que hay una calma, a pesar de que yo no estaba como atormentada, porque yo al final decía, bueno, descansó y tal. Pero sentir eso fue súper bonito y me acuerdo que al día siguiente le escribí a mi prima y le dije, oye, soñé con mi tía y la soñé así. Dice, ay, gracias por compartirlo, porque pues obviamente para una hija al final es una manifestación de que su mamá está tranquila. Entonces sí es cierto, o sea, no solo es como que se te aparezca el fantasma y te expandes, sino que también son estas manifestaciones de que pues estoy tranquila, estoy feliz, estoy bien y que bueno, o sea, sí, a mí me pasó, por ejemplo, justo ayer, creo, ayer yo en la mañana yo amanecí como muy rara, dormí muy mal, no encontré mi lugar la noche anterior, me pasé yo creo que de mi cama a la de mi hijo como 10 veces porque en una tenía calor, en la otra tenía frío, pero rarísimo, entonces tuve una noche inquieta para mí que yo duermo muy bien. Entonces como que de por sí ya amanecí como indispuesta, inquieta. No sé, no me puedo imaginar que estuve enferma hace poco, entonces también estuve como muy enferma, muy cansada. El punto es que fue una mañana muy extraña y de pronto yo estaba como triste. Entonces ya sabes, eso que como que quieres llorar, pero que no sabes. no sabes ni por qué estás llorando, pero estás llorando. Y en eso estaba yo, cuando por ejemplo yo a mi abuelo, para mí mi abuelo es una presencia súper recurrente. Yo a mi abuelo
en momentos de angustia, de júbilo, se hace presente. Siempre en los dichos. En los dichos. Mi abuelo es una persona Siempre para mí que está. siempre está, y a mí me llama la atención, incluso con él, cuánta presencia puede existir aún de una persona que ya no está. O sea, cuánto puede estar ahí. Yo creo que no pasa un día, digamos máximo 2, sin que yo o lo cite o me acuerde de él. Entonces a mí eso siempre me llama la atención, porque digo, como hay presencias en la vida de uno. Sí, yo lo conozco por los dichos. Es que como dice mi abuelo. Y presencias que digo, wow, a pesar de ya no estar, definen tanto. Pero bueno, el punto es que ayer yo estaba en eso y yo estaba acá en mi pequeña catarsis, y de repente se pone una canción que me recuerda a mi abuelo, que invariablemente no es como que me va a recordar a nadie más que a él. Y en esos momentos para mí siempre es como bien revelador, como que él se hace presente de una forma o de otra forma, o con una cancioncita. Siempre está ahí contigo. Siempre, siempre. Entonces ya cuando eso pasó, le prendí su veladora, le dije, gracias abuelo, yo te siento, gracias por seguirte manifestando, pero ese tipo de cosas, ¿no? De decir, pues es que aquí están. Aquí están. Sí, yo creo que es como también, como dices, ¿no? El creer. Uh-huh. Como alguna vez también lo dijimos de los mensajes, o sea, todo esto es como el abrirte, porque puedes recibir mensajes que ni te imaginas, ¿no? Entonces sí, digo, son días que, ay, el gallo, son días que se prestan como para, pues, recordar, obviamente, a los que ya no están, pero también como para abrirnos y no estamos solos en el mundo, o sea, estamos rodeados de mucha gente que por desgracia no pueden irse por X o Y a lo mejor a veces nosotros somos como ese puente para que ellos puedan estar en calma. Habrá espíritus y almas que no se puedan por circunstancias, pero ahí están, o sea, yo siento que sí estamos rodeados de estos espíritus y de estas entidades, y pues nada más es como, obviamente, si uno dice, ay, vamos a contar historias de terror, ¿no? Porque obviamente es lo desconocido, ¿no? Y es como, ay, quiero sentir miedo, porque eso también es algo que tenemos los humanos. Sí. O sea, somos adictos, y o sea, somos adictos al miedo. O sea, mi hermano es súper adicto al miedo y escuchaba la mano, de repente yo despertaba en la madrugada y él pegado así, y yo, ¿qué haces? La mano pachona, que no sé qué. Y yo oía los relatos en la madrugada y cosas así, es que no sé qué, o sea, pasaban cosas raras, ¿no? Entonces siempre estamos como buscando esa adrenalina de el qué hay más allá y están aquí. Siempre está ese gusto que desconocemos por qué es, pero por algo está. Claro, yo me imagino que tiene todo que ver con nuestros temas de supervivencia, ¿no? O sea, que al final despiertan este instinto de huida, de alerta, que pues también libera un montón de, ¿sabes? Como sustancias químicas, no sé, adrenalina, que al final, pues, el cuerpo se puede volver adicto a la adrenalina. Sí, fíjate que eso que dices nosotros, bueno, digo nosotros porque cuando estaba estudiando yo Ciencias de la Comunicación en Monterrey, nos tocó hacer un reportaje de lo que quisiéramos. Y pues mi equipo y de loquitos dijimos, vamos a hacer casas embrujadas. Y nos íbamos a meter a las casas embrujadas. En bola. En bola, pero igual. Hubo una en el Obispado, porque fuimos a la Casa de los Tubos, si están en Monterrey saben de qué hablo. Y en el Obispado hay muchas. Y nos metimos a una que también, qué bueno que no llegó la policía porque estábamos adentro de una propiedad. Nos metimos por una malla, la levantó, bueno, estaba ya abierta porque tenía fama de ser casa embrujada.
Entonces nos metimos 5 personas con cámara, micrófonos y empezamos a grabar, pero era una mansión. O sea, había salón de baile y así una casa hermosa, pero se sentía una energía Tétrica. horrible. Entonces cuando nos vamos metiendo, de repente se vio un ruido que nos sacó un susto a todos. Regrésate, veníamos todos como locos corriendo y sal por el huequito. Entonces fue así, Claro, como que ya no cabemos. O sea, sí fue así como como dices, es la adrenalina y escapa porque viene el fantasma, ¿no? Que a lo mejor el fantasma nada más hizo ruido para que no saliéramos, pero se escuchó un O sea, ruido. que fue un ratoncito, ¿no? Como en las películas. O era un pájaro o algo, porque ciertamente pudo haber sido un pájaro, pudo haber sido un ratón, pero casa embrujada, un ruido constante porque ahí está el fantasma. Porque esa es la otra cosa con el terror, que también Es psicológico. Es psicológico, o sea, nuestras mentes no conocen límites. Tú a la mente dale un ruido desconocido y hace una historia. Entonces ya íbamos con la idea de casas embrujadas, fantasmas, espíritus. Claro. Entonces ahí estamos, sí, no sé qué, y de repente se oyó un ruido fuerte. Y patitas que son, pero salir por un huequito fue así como si hubiéramos engordado 20 kilos, no podíamos, no encontrábamos la forma. Y al final nos salimos y acabamos nuestro reportaje y seguimos visitando casas. Aprendieron muy bien la lección. Pero bueno, sí, también en Monterrey yo vivía en el barrio antiguo, en una casa antigua, de esas que son como chorizos, como donde metían las carretas porque tenía los techos altos y puertas de madera. Y ahí íbamos a vivir 5 chicas. Y la primera noche que nos entregaron allá fue aquí nos quedamos, no había luz. Aquí nos quedamos y la casa era como donde metían las carretas, así como un patio, y luego un patio sin techo, la cocina, otro patio y un cuarto acá. Y de este lado todas las habitaciones corridas y todas se conectaban con una puerta. Entonces, bueno, dije yo quiero el cuarto de hasta adelante y nos quedamos todas ahí a dormir. Y ya estábamos así, ¿no? Y todas muriéndonos de miedo, porque era una casa antigua, no la habíamos limpiado, no habíamos hecho nada, pero ya estábamos ahí. Entonces ya estábamos así dormidas y las puertas que unían los cuartos eran de madera y tenían el típico ganchito que es de metal y se engancha. Entonces todas estaban cerradas y se empiezan a ir. No como si se abrieran, pero como que se movía y no había viento. Entonces estábamos así como que no oímos nada, ¿no? Todas estábamos como con esa mentalidad, yo pienso, hasta que una dice, se están oyendo las puertas. Cállate, no es cierto. Pero era como que cállate, claro, no. Negación. Y nos quedamos ahí. Y bueno, el susto. Pero en esa casa sí pasaron muchas cosas raras. Tenían como estos tapancos y cuando estábamos limpiando sacamos una maleta antigua y la abrimos y ropa de niña así chiquita, antigua y todo así. Y me acuerdo que no, yo me quedo con la maleta y yo no quiero nada. No quiero nada que encerrar. Entonces, bueno, bajamos eso y luego encontramos cosas de brujería. Había macetas en el techo que se subieron unos amigos. Y es que hay macetas, y yo, pues bájalas. Y entonces las empezaron a escarbar y traían frascos con cosas. No, horrible. Entonces sacamos eso, sacamos un vaso, como que habían quemado algo adentro, porque era muy antiguo. Sí. Y había un cuarto en especial que nosotros habíamos dejado hasta el fondo, que estaba pegado con la cocina, que era el comedor. Y no podíamos pasar ahí. Nos daba miedo. A todas les sacábamos la vuelta. Y entonces vivimos ahí varios años. Yo fui la última que me fui de ahí. Pero sí, o sea, le fue cambiando la energía. Claro. Y luego muy curioso que llegó una señora
bueno, no era, ella nos contaba. Llegó, ay, es que la casa, yo vivía aquí, no sé qué, pero me corrieron. Ya, bueno. Y luego llegó, dice, y no ha venido la señora no sé qué, y nosotros, no. Dice, es que ella venía a llorar aquí a la puerta, y nosotros, ¿por qué? Pues es que llamaba a la casa. Entonces, cuando deciden rentarla para sacar más dinero, porque ella tenía renta congelada, pues la sacan y le empiezan a rentar. Creo que antes de nosotros fue oficina o vivió alguien y luego ya llegamos nosotras y la señora tenía tanto apego a la casa que iba y se sentaba y lloraba. Ay, Dios. Entonces sí, cuando nos dijeron eso fue así como que... Entonces sí había mucha energía en esa casa. Y entre los apegos, las brujerías que encontramos y todo, sí al principio era como, estaba el comedor y no comíamos ahí. O comíamos si éramos varios, pero le sacábamos la vuelta. Entonces sí. No, es que uno siente, o sea, esas cosas ni tienes que explicarlas, si no las puedes explicar, eso se siente, no se siente cómodo o el espacio. Entonces sí, te digo, sí hay cosas y sí, sí, en realidad sí me han tocado varias, pero... Y sí, no hay explicación, por decir, esa vez que estábamos ahí todas, que no había luz, no había viento, no había nada que moviera las puertas. Y todas nos hicimos las locas hasta que una dijo, y esta chica que dijo, es que se abren las puertas, fue la primera que se fue. Dijo, yo no puedo vivir aquí. Dice, tengo miedo. Sí, es que aparte de estar con miedo no está nada, o sea, por más que sea algo que te permite, o sea, porque como decimos, hay gente que se vuelve adicta al miedo, la verdad es que también es agotador vivir con miedo. Por ejemplo, yo pienso, y yo era súper fan de las películas de terror, así como ya hemos platicado, súper fan. El día que yo dejé de ver películas de terror, te lo conté, fue porque yo tenía como 6 meses de embarazo, estoy viendo una película de terror, y mi pobre panza en una escena de terror, mi pobre panza, porque aparte yo era de las que veía películas de terror, pero se tapaban los ojos, o sea, en cuanto llega a empezar la escena horrible, o sea, no quería ver, pero igual me gustaba, yo pensé, digo, estimular eso, porque pues igual lo escuchas, igual claro, todo, es ¿no? como el terror mental, Psicológico. Pero en eso, yo recuerdo que mi panza se puso tan dura, o sea, yo la sentí así como que se protegió, que dije, no, ¿cómo me atrevo a estar viendo esto con esta pobre criatura aquí, yo sintiendo este miedo, dándole aparte de estas inyecciones de adrenalina, acelere, qué necesidad de, pues, ahora sí que estresar a la criatura así, ¿no? Entonces esa fue mi razón para dejar de ver películas de terror. Pero después, bueno, nació el niño, la criatura. y seguí no haciéndolo ahora por la leche, ahora porque lo estaba amamantando, entonces para yo no estresarme y bla, bla, bla. Te fuiste alejando del género. Me fui alejando del género y ahora me es imposible ver una película de terror porque me parece que estoy atentando contra mi salud física, mi salud psicológica, te lo juro. Fíjate que sí hay algo, o sea, al final, o sea, porque sí genera algo, puede dejar algo en el inconsciente. Yo también, a mí me encantaba ver, pues mi hermano adicto y siempre vamos a ver una película de terror y yo, bueno, sí era como que, y ya viste esta, ya cuando no vivíamos juntos, y ya viste esta, no la he visto, bueno, pues vela porque está buena. Entonces yo ahí estaba viendo películas de terror. Hasta que, ¿cuándo fue? Pues ya aquí en Tulum, bueno, aparte que ya no ve, ya ni tele tenía. Entonces, ahí como que dejé de ver y cuando quise volver a ver otra, dije, ay, no, qué necesidad, porque aparte les veía en la noche. Entonces dije, me voy a quedar con esta energía para dormir. Dije, no, gracias. Y entonces sí, como también siento que estoy un poco más sensible a esas cosas, siento como que puedo abrir algo. Y eso es lo que me da más miedo que ver la película, abrir algo, ver algo, sentir algo. No, siento que no quiero eso ahorita. Claro, y más porque, como dices, o sea, si me las ves antes de dormir, pues básicamente te vas con eso bien fresquito a tus planos más sutiles. Ahí vas con él. Ajá, con Chucky. No, esa ni da miedo, Chucky. Ya ni me acuerdo de Chucky. La del cosillo. Sí, o sea, sí, yo la del bonito, cosillo. pero no me acuerdo. No, yo tampoco me acuerdo.
pero digo, obviamente hay películas que, no sé, a mí me gustan las de terror, que son como sutiles y que no te muestran como tal, pero es más el terror psicológico porque no lo ves. O sea, como por decir, no sé, la de los otros, Ajá. esa es buenísima, Sí, esa es buenísima. porque tú piensas una cosa y al final es otra. La de Sexto Sentido. La del Sexto Sentido también es muy buena. O sea, hay películas claro, que están que tan, valen la pena tan porque, buena. exacto, no como pues Chucky y estas cosas que el muñeco diabólico. Scream. Ándale. Entonces, sí, digo, ya, yo siento que también es tanta la adicción que se fue perdiendo también como el arte en ese género, pero hay películas muy buenas, El Resplandor, no sé, El Exorcista, a pesar de que es viejísima o sea, digo, creo que es una película impactante. Uy, sí, horriblemente impactante. Sí, por decir Itzae que tiene 13 y empieza, ay mamá, en las películas te vas a traumar. Porque es más sensible. Y el otro día yo de ingenua dije, ay, les voy a poner Hugo el libro de piedra. No, yo me acuerdo que a mí era, Hugo el libro. Se convirtió en piedra y se les puse, ay mamá, eso no da miedo. Y yo, fracasé con mi película de terror. Con mi terror. Pero bueno, las mexicanas, por decir, la clásica es esa o la de Veneno Prada. Prada, sí, la que dijimos de las niñas. La de Hasta el viento tiene miedo. Y hay otra de la tía Claudia. Más negro que la noche. Más negro, la que está Lucía Méndez, sí. Ajá. Esa también está buena. Y digo, de terror son las únicas que he visto y que, bueno, son como del cine de oro. Claro. Bueno, pues no, pero, sí, son viejitas, pero para la época están bien hechas porque tienen historia, ¿no? Claro. Entonces, sí, pues sí hay algo que nos llama a todos a ese terreno. ¿No? Yo creo que también es obviamente el misterio, lo desconocido, que al final todos especulamos, ¿no? Pero nadie sabemos a ciencia cierta qué hay después del después, entonces nos toca más que estamos aquí contando historias, a ver en qué coincidimos y en qué discrepamos, ¿no? Y solo sí estar conscientes que al contar, al jugar con la ouija, al hacer cosas, se abren portales. A mí me pasó, no lo voy a contar ahorita porque ya nos colgamos, pero sí pasan cosas. O sea, al final son entidades de muy baja vibración que te están esperando. Sí, porque hay de todo, o sea, así como está mi abuelo que se manifiesta cuando lo necesito, pues habrá seres en pena con, no sé, situaciones, dramas no resueltos, tragedias. Sí, que pueden llegar y que mejor a esos ni les abrimos la puerta. Pero bueno, yo creo que es parte de la cultura, del folclore. Pero es que ya se veía hasta, por decir, latinoamericano. Desde los prehispánicos, o sea, la Llorona viene de ahí. Claro. O sea, ya desde esa época estos, pues sí, entre dioses, entes, demonios y todo, pues obviamente se daban estas cosas, porque la Llorona viene de ahí. Y bueno, Lloronas, creo que cada país tiene su Llorona. Su Llorona, sí, todas estas leyendas también que hay acá, ¿no? O sea, de el mundo de los muertos y estos portales que se abren y estos días en que o sea, la realidad es que yo creo que desde que el mundo es mundo y nosotros vivimos y morimos, la curiosidad sobre qué hay después del después, está, ¿no? Y está latente y siempre jala lo desconocido, lo que no puedes ver, pero puedes sentir, siempre es como atractivo para el humano, porque al final tenemos esa cosita que te hace, vamos a hacer una fogata y contarnos historias. Y a eso súmale nuestra picardía mexicana, ¿no? Que aparte es como que tenemos no nada más esta curiosidad de la muerte, sino está como chascarrillo con la muerte, ¿no? Sí, o sea, las calaveritas, donde va a venir la huesuda por mí. Claro. O sea, que es como un juego al final, ¿no? Y que por decir, en la escuela, la
festividad pasada, el festival pasado del Día de Muertos, había unos papás argentinos. Y cuando se empiezan a leer las calaveritas, como que la muerte se llevó a los niños, pues todos lo entendimos porque, Claro, pues es como gracias. algo así, pero ella se quedó, vi su cara así como que, ¿qué es esto? ¿Cómo que se lleva bien? Sí, Claro. o sea, digo, para la gente que no está habituada con esto, escuchar una calaverita Sobre niños. sobre niños es como que, ¿cómo se Claro, te es como ocurre? poner, sí, no es que sí nos mofamos, o sea, yo creo que aquí en México, sí, yo lo he platicado con otras personas de otros países también de Latinoamérica, y yo creo que aquí en México en particular nuestra relación con la muerte es de mucha burla, de mucho... Sí, es como que nos llevamos claro, de compas. sí, como Ajá. que la calaca. Ajá, exacto. Que digo, al final está bonito porque pues le das otro sentido a la muerte, ¿no? No es como que, ¡y qué miedo a la muerte! O sea, al final pues todos vamos para allá. Sí, lo único seguro. Exacto, cuando nacemos lo único seguro que tenemos es la muerte. Entonces, bueno, pues hay que aprovechar y sobre todo estos días que son muy bonitos también. O sea, para mí los colores, las flores, la Catrina, o sea, todo eso para mí se me hace súper mágico. Claro, y la idea de honrar, pues, como decíamos, a nuestros muertos y aparte honrar nuestra propia muerte, ¿no? Que de saber eso, recordar que, pues, cada día que vivimos es un día que nos acerca a nuestro destino y el destino de todos es, pues, eso. Ir con la calaca. Claro, entonces... Pues disfrutar la vida, Exacto. disfrutar la vida, festejar a los muertos, honrarlos, pongan su altar, si no lo han puesto, prendan, si no, pongan una velita, un vasito de agua, un poquito de sal y ya con eso se sienten bienvenidos. Y que como dice la canción, o sea, más que llorarlos hay que cantarles, recordarles para que al final no se olvidan mientras tú los recuerdes y los recuerdes con alegría. Exacto, están ahí presentes. Sí, así es. Pues disfruten de estas fechas, coman su panecito de muerto, ay, sí, tan sabroso, pongan su altarcito y pues cuéntense historias de sus difuntos, porque digo, así los celebramos, así los recordamos, así los invitamos así, a que crucen el puente, es así como los traemos en estas fechas, recordándolos. Exacto, entonces hay que darles la bienvenida, recibirlos con la comida que les gustaba, ponerles ahí su comidita, su cervecita, su tequila, su mezcal, lo que tomaban, pónganselos ahí y ellos se van a ir felices. Así es. Y bueno, llegamos al final de nuestro podcast, esperamos lo hayan disfrutado y pues nada, nos vemos en otra ocasión con otro lindo y agradable tema con las del café. Exacto. Recuerden que nos pueden ver por YouTube, nos pueden escuchar por Spotify, nos pueden dejar un mensajito, cuéntenos si a alguno de ustedes les ha pasado algo paranormal y nos encantará leer las historias. Así es, estamos en Instagram y Facebook como las del café. Bueno, gracias, que tengan bonita tarde y que tengan un hermoso Día de Muertos. Hasta la próxima. Esas pláticas que se comparten entre amigas y un buen café, donde compartimos de lo simple a lo más profundo. Esas somos las del café.